Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y el día de hoy estamos transmitiendo desde la Feria Universitaria del Libro, aquí en el recinto de exposiciones universitario. Los invitamos a que nos visiten hasta el domingo 27 a las 8 de la noche. Ojalá puedan ver esta espléndida exposición. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que ha sido objeto de discusión en los medios y que tiene que ver con todo lo que es los ataques a los sistemas de información, a la comunicación, los ataques que hay, los ciberataques, pero también la violación que se da a veces porque se hackea alguna computadora, pero también porque se interviene en teléfonos, etcétera, y que ha sido todo un tema en México de discusión. Pero no solamente en México, también en todo el mundo ha habido hackeos de información o ciberataques a empresas muy importantes, a países, ya lo platicaremos, incluso parte del software usado por los propios, por ejemplo, la NSA en los Estados Unidos, ahora es usado para atacar también a los Estados Unidos, en fin, eso conversaremos ahora. Es un fenómeno sin duda enorme, en una época en que todo lo que son las tecnologías de la información y la comunicación han penetrado en todos los ámbitos de nuestra vida, dependemos de ellos. Buena parte de nuestra existencia hoy está fundada en el buen funcionamiento de todos estos sistemas. En todos los niveles, para los aspectos más elementales de nuestra vida cotidiana, estamos conectados con las tecnologías de la información y la comunicación. Y para platicar sobre estos temas, nos acompaña Rodrigo Orenday Cerratos, que es abogado en la firma Santa María Isteta y que ya ha estado con nosotros. Gracias, Rodrigo, por estar aquí. Al contrario, gracias por la reiterada invitación, doctor. Leopoldo Granados, que es consultor en Control Risk. Gracias, Leopoldo, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y Danya Centeno, que es abogada de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, R3D. Gracias por la invitación también. Gracias por estar aquí. Bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de todo este problema del hackeo? ¿Hasta dónde nos puede afectar o de qué manera nos puede afectar? Además de esto que sabemos de que de repente están interviniendo algunos teléfonos celulares o cosas por el estilo, ¿hasta dónde nos afecta en la vida cotidiana? ¿Quiénes lo hacen? ¿No? O sea, pareciera que los estados lo hacen, pareciera que las empresas lo hacen, pareciera que otro tipo de organismos lo hacen. Nos puede afectar, doctor, pues en cualquier ámbito de la vida, ¿no? El simple hecho de la cobertura que hoy tiene Internet y el gran crecimiento que ha tenido la cobertura de Internet en estos últimos años, bueno, pues es un síntoma de la gran vulnerabilidad que hoy hay derivado del uso y de la dependencia que hoy tenemos de los sistemas, ¿no? La pregunta de hasta dónde nos puede afectar, ha habido un cambio significativo en la forma en la que esto se ve. Antes esto vivía solamente en el mundo digital y había solamente extracción de información, espionaje, etcétera. Hoy una situación de esta naturaleza puede afectar la infraestructura crítica, puede afectar el mundo real, si lo queremos ver así. Estábamos platicando de estos plantas de enriquecimiento de uranio, sí, entiendo. Las centrífugas. Sí, esto fue desarrollado, efectivamente, hay documentales, hay información relacionada al respecto. Esto fue desarrollado por la NSA, aunque evidentemente pues no hay una admisión clara de esto, pero efectivamente una vez que soltaron la campaña, la herramienta se vuelve autónoma y no hay manera de controlarla. Y esto eventualmente regresó a Estados Unidos afectando sistemas también. Y aunque ellos no lo sabían, la gente que se dedica a la protección en Estados Unidos dice que pues, nunca recibieron una instrucción para no atacar o no ir al fondo del asunto. Pero sí que es un problema pues que les regresó. Danya, hay todo un tema aquí de derechos. Al parecer ya es una red extraordinariamente compleja
de empresas, de sitios. Estaba viendo, ahorita regresamos, de que lograron bajar a 2 de estos bancos de información clandestinos, etcétera. Ahorita regresamos. Pero en fin, es ya una red en la que también están metidos los gobiernos. Y a veces los gobiernos están de alguna manera hackeando información y también espiando a sus propios ciudadanos, ¿no? Digamos, ¿cómo ves la magnitud de todo este problema a propósito de los derechos humanos y todo lo que tiene que ver con... Claro, bueno, pues como hemos visto recientemente con el caso que nosotros documentamos en R3D, que somos una organización que se dedica justo a documentar y investigar cómo es que el gobierno está empleando estas herramientas de vigilancia y de intervención de comunicaciones. Bueno, últimamente publicamos junto con New York Times y el laboratorio canadiense Citizen Lab que se ha enfocado el uso de este tipo de herramientas en gente que realmente no representa una amenaza para el gobierno en materia de seguridad nacional o en la comisión de delitos. Al contrario, se trata de personas que se están dedicando al activismo, a proteger derechos humanos, a defender derechos humanos, periodistas. Y bueno, esto es una señal de que en México se están usando estas herramientas de forma contraria y de forma que se vulnera gravemente los derechos humanos, sobre todo en materia de privacidad. Y la respuesta que ha representado el gobierno hasta ahorita, pues refleja todavía más la gravedad del problema, porque bueno, nosotros metimos una denuncia, hemos estado pidiendo que se acompañe de manera independiente la investigación, pero hasta el momento no hemos tenido una respuesta realmente clara o precisa por parte del gobierno. Entonces esto también implica también ver cómo se regula el uso de este tipo de herramientas por parte del Estado. Pero, digamos, es algo, se puede demostrar, digamos, claramente que fue el gobierno o alguna Secretaría de Estado la que intervino en esto. ¿Hay medios para hacerlo? Bueno, la evidencia que existe hasta el momento apunta gravemente a que ha sido el gobierno, porque, por ejemplo, ya han habido varias filtraciones de contratos que demuestran que PGR ha adquirido este software que es Pegasus. También ha habido facturas, sacó Aristegui Noticias una serie de facturas que demuestran que el CISEN también renovó las licencias. Entonces, al existir, por una parte, evidencia de que el gobierno ha adquirido este software y por otra parte, evidencia de que él mismo ha intentado utilizarse en contra de defensores de derechos humanos y activistas y periodistas que justamente recibieron estos mensajes cuando estaban realizando actividades que afectaban coyunturas críticas para el gobierno, pues nada más habría que... Digo, en todo caso, si es tal la intención de que haya una investigación objetiva, pues que la Procuraduría y las entidades encargadas de llevar a cabo una investigación demuestren que tienen el interés y la voluntad política y jurídica y de todos los aspectos para efectivamente llevar a cabo una investigación objetiva e imparcial. Muy bien, Rodrigo. ¿Hay realmente elementos, ha habido casos, tenemos una idea de que todo este tipo de problemas en México han tenido soluciones satisfactorias desde el punto de vista jurídico, etcétera? Realmente muy limitadas ocasiones. Sí hay la capacidad de las autoridades, sí hay el andamiaje jurídico, si me permiten la expresión. Para esto tenemos tipificados, por ejemplo, delitos de acceso ilícito a sistemas de cómputo, tanto privados como gubernamentales y en particular de instituciones financieras. Tenemos delito de revelación de secretos, delitos en materia de propiedad intelectual y demás, de los que podría echarse mano. Sin embargo, falta mucha cultura, mucha comunicación también de parte de las autoridades en la práctica, por ejemplo, para el ciudadano de a pie en situaciones de robo de identidad, para lo cual la banca ha demostrado ser particularmente vulnerable. Es muy complicado hacer valer estos derechos. Las procuradurías locales, por ejemplo, no tienen realmente el conocimiento ni las herramientas. Hay que subir mucho de nivel a la federal, a instancias como la Comisión de Seguridad Nacional, la Policía Federal y demás, para echar mano de estos recursos. Hay obstáculos procedimentales, por ejemplo, con estas situaciones de vulneración a la seguridad de dispositivos móviles. Te encuentras con que un procedimiento puede caerse si no tienes bien documentada la cadena de custodia del dispositivo, desde el momento en que se detecta o se hace presunta la intrusión, a todo lo largo del análisis hasta el ofrecimiento de pruebas. Enfatizo este tema y creo que ya no nos va a dar mucho tiempo, pero ahorita que hagamos el corte, porque además del problema de los procedimientos y todas las cosas, y este tema de los sitios clandestinos y todo eso, porque
he tenido la oportunidad de conocer casos en los que reciben el acoso son particularmente funcionarios públicos de órganos autónomos del Estado, pero sí reciben acosos muy fuertes, ¿no? Hay información que ha salido de algunos funcionarios del INE, ¿no? O de la Comisión de Competencia, o este tipo de comisiones autónomos y reciben acoso. A lo mejor puede ser el gobierno mismo, pero también pueden ser otro tipo de empresas que prestan sus servicios, etcétera, ¿no? Y entonces esto se vuelve, me parece, de una complejidad extraordinaria, ¿no? Sí. Incluso el propio gobierno, los gobiernos podrían contratar estos servicios, en fin, me imagino una red ya cada vez más compleja, ¿no? Con respecto a todos estos sistemas, ¿no? Hacemos un corte y volvemos y platicamos sobre el tema. Regresamos y nos quedamos en esta pregunta, en este tema. Esto se ha vuelto un negocio, se vende información, hay empresas que quieren presionar a funcionarios, hay grupos políticos, hay partidos, hay por supuesto secretarías de Estado que están, digamos, que tratan de intervenir teléfonos o hackear información, etcétera. Esto ya se ha vuelto una red. Sí. ¿Cómo podemos decir esto? ¿Cómo podemos describir? Lo que decía Rodrigo, me parece que es muy importante, doctor, tener una mejor y mayor cultura respecto de este tema. Yo lo que le diría es, hay básicamente, y hay diferentes nomenclaturas y diferentes taxonomías acerca del tema, pero hay básicamente tres actores. Los primeros, que son activistas, que son personas que desarrollan herramientas preponderantemente para una protesta social. Hay ejemplos, aquí en México hubo un acceso a la página de la Sedena, en donde se publicó el decreto del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Duró algunas horas, lo bajaron, etc. Ese es uno. Luego hay otro grupo, que son los cibercriminales, cuyo principal objetivo es obtener una ganancia económica. Entonces esta gente desarrolla herramientas específicamente para atacar y obtener ganancia económica, ya sea a través de la subasta, de la sustracción de la información, etcétera, etcétera. Y después están los grupos nación-estado, nation states, que son grupos subvencionados con una gran cantidad de recursos, con una gran cantidad de tecnología, cuyo principal objetivo es atacar, obtener secretos para protección de su propia infraestructura y de su propia economía, y también para espiar a los gobiernos, para espiar periodistas, para espiar a gente. Derivado de esto, lo que podemos entender es que estos tres grupos cada vez se vuelven más complejos y cada vez hay una línea menos clara entre unos y otros. Herramientas que desarrollan los activistas pueden ser subastadas y pueden ser compradas por un tercero que no sabemos para qué la ocupa, y esto ha hecho que la sofisticación de las herramientas sea tan elevada. Hoy en día pueden atacar sitios de una manera tan discreta que no sabemos qué hay. Le doy un dato, hay en las empresas tardan en promedio 256 días en darse cuenta que han sido vulnerados. Yo siempre le digo a la gente con la que platico de estos temas, tú imagínate que es como si te robaran, pero no te das cuenta. O sea, tú cuando te roban te das cuenta que te robaron porque te quitan el reloj, la cartera, o entran a tu casa y se llevan la tele o lo que sea. Aquí no te das cuenta. Aquí el gran problema, y el gran problema también del entendimiento y de la falta de conocimiento de estos problemas, es que no nos damos cuenta. Es una realidad completamente diferente. Pueden estar ahí espiando, viendo, sin que tú te des cuenta. Y eso es algo muy grave, sobre todo en la discusión que tiene que ver con la parte de derechos humanos, periodistas, que bueno, pues, normalmente esas personas se dedican a hacer este trabajo, pero no cuentan con una infraestructura lo suficientemente robusta para hacer frente a una amenaza de esta naturaleza. Sí, claro. Bueno, pero y jurídicamente, digamos, estos tres grupos, digamos, ¿cómo se pueden tratar o cómo se tratan jurídicamente? ¿Cómo nos podemos defender dependiendo del grupo, por ejemplo, frente a agentes que colaboran con los gobiernos o frente a estos? El primer paso, evidentemente, es la prevención.
Una organización, por ejemplo, los casos que tiene documentados R3D, que se trata de empresas periodísticas o de medios, de grupos defensores de derechos humanos, ONGs y demás, tienen un perfil de riesgo distinto, por ejemplo, al de una institución financiera. Se necesita evidentemente hacer un análisis precisamente de los medios que pueden ser atacados y por qué tipo de actores pueden precisamente ser atacados. Se necesita identificar los repositorios de datos personales, los flujos de datos personales e información que se tengan, lo cual de hecho es un requisito regulatorio. Con base en ese análisis que deberían de hacer todas las empresas, por ejemplo, sujetas a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y también las propias instituciones del Estado, que ya también están obligadas a cumplir con la Ley General de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados, además de la normatividad administrativa que les es propia en materia de tecnologías de la información y seguridad de la información. Con ese inventario de repositorios, de acervo de datos, flujos y demás, se pueden, con la debida asesoría, hacer trazados de estrategias, determinar qué medidas de seguridad técnica, física y administrativa deben de implementarse, incorporar eso dentro de una parte de su reglamento, estatuto orgánico o normatividad propia que les corresponda. Documentarlo en contratos con proveedores, por ejemplo. Siempre en seguridad informática, Leopoldo, no me dejará mentir, el eslabón más débil es tu proveedor menos preparado y se necesita tener control sobre ellos, no solo contractual, sino también, en el peor de los casos, indemnizaciones. En el contexto de lo que ha mencionado, doctor, creo que es particularmente preocupante si llegasen a confirmarse los hallazgos que tiene R3D, por ejemplo, en la sensación que eso generaría en el ambiente de negocios. Evidentemente yo tengo que pensar en protegerme, por ejemplo, yendo al perfilamiento al que me refería, ciertamente mis competidores, que no vaya a ser yo víctima de robo de información confidencial, secretos industriales y este tipo de información, pero si además debo de pensar en protegerme, no nada más de atacantes gubernamentales, como mencionaba Leopoldo, hay el caso ya muy documentado de Sony Pictures, que fue atacado por un grupo presuntamente vinculado al gobierno de Corea del Norte. Si además tengo que pensar en protegerme contra mi propio gobierno, la percepción para el inversionista va en picada, va en declive. El ambiente de negocios se enrarece y pues no sé qué nos puede decir Dania, por ejemplo, de la experiencia que tuvo revisando las medidas de seguridad que hayan tenido los actores o más bien afectados en el caso. Sí, es que tenían, ¿no? O sea, no, pues es que justo lo que mencionaban, el problema de esto es que no te enteras. Entonces, ¿cómo puedes implementar medidas de seguridad si no sabes al mismo tiempo que estás siendo vulnerado? Pero hay mínimos que puedes tener, ¿no? Claramente hay herramientas súper sofisticadas que le pueden sacar la vuelta a firewalls, VPNs y demás, pero creo que sí falta una cultura importante de prevención. Sí, cosas mínimas como por ejemplo, no abrir los mensajes de periodistas gente que no conozcas y demás. ¿Toman algunas medidas o en general no? El problema de este software, de este caso en específico, es que el mismo es tan invasivo que su detección es, o sea, siempre se tienen que llevar a cabo ciertas medidas de seguridad, que no abrir mensajes que no conozcas, no, sí tenían este tipo de, justo también por esto nos dimos cuenta, porque varios recibían los mensajes, no sabían de dónde venían, les sonaba algo raro y así fue como se fueron documentando ciertos casos. Pero al final del día, el problema de este tipo de herramientas en específico es que son tan invasivas y tan intrusivas que no te enteras. O sea, inclusive ya una vez habiendo documentado que es posible que estos teléfonos hayan sido afectados de haber dado clic en los links, el software en sí se autodestruye. O sea, inclusive no teniendo, exacto, entonces inclusive teniendo las herramientas técnicas para hacer una investigación. Y por ejemplo, hay estos, digamos, hackeos internacionales, ciberataques, etcétera. Independientemente, como el caso de Sony, bueno, era Norcorea quien estaba atacando. Pero hay casos, por ejemplo, en México que se han dado, las elecciones lo tengo muy presente, ¿no? En que es difícil pensar que es un interés de una, ¿no? Son ciberataques que vienen de fuera, pero no sé, a lo mejor soy muy paranoico, pero uno empieza a pensar que vienen de dentro, digamos, ¿no? Que alguien contrata o hace, o, digamos, de alguna manera. Sí, yo lo que diría es que la lógica no es una lógica lineal como la que podemos presumir en la comisión de un delito de otro orden.
no es una intención con una consecuencia esperada. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, ahorita lo que mencionaba Rodrigo de la información confidencial y esto, también hay información que las empresas y las propias personas consideramos que no es de importancia porque está ahí guardada, y cuando esa información se hace pública es cuando toma un valor relevante, es cuando realmente se vuelve preocupante. En ese sentido, la forma de operación pues se da también a través de estos foros oscuros en donde hay subasta de cualquier tipo de cosas, vi herramientas. que había dos muy famosos, ¿no? Vi en el informe que hay muchos foros, ¿no? Es medio complicado entrar a ellos, es un proceso difícil, hay cosas encriptadas, hay credenciales, hay toda una, digamos, todo un proceso para accesar a ellos. Pero una vez adentro puedes encontrar cualquier cosa. Entonces, ¿qué está pasando? Que una empresa es vulnerada, toman su información y se subasta. Entonces alguien que pasa por ahí dice, a mí me interesa ese dato, porque concatenado con algunos otros datos empiezan ellos mismos a estructurar sus propias herramientas y bueno, al final del día lo que tienes es la subasta de una información que tú pensabas que no tenía ningún valor, lo que puesta allá afuera, subastada en estos foros, se vuelve algo muy, muy preocupante para las personas y para las empresas. Es algo muy impresionante esto, porque estamos hablando ya de gente que se dedica simplemente a recolectar información que después vende, ¿no? A ver a quién, al mejor postor, ¿no? Y bueno, eso quiere decir que están por todos lados hurgando, ¿no? Sí, en sí, todos sí, los sí. archivos importantes, Sí. ¿no? La imagen que tenemos o que se tiene en el imaginario es de una persona en un sótano ahí en Estados Unidos, ¿no? O en cualquier parte del mundo, un genio de la informática que está ahí en el sótano buscando cosas. Y la realidad es que son perfiles de cualquier tipo, ¿no? Hay casos documentados de personas que han estado cometiendo estos delitos y que los capturan 2 o 3 o quizás 5 años después. Son jóvenes que pues, los agarran en viajes, en los aeropuertos, gastando mucho dinero. Y sí, esto lo hace mucho más complejo. No hay una línea directa entre la tipificación del delincuente y las actividades que éste realiza. Todo se hace en el mundo virtual y eso es lo que genera la gran vulnerabilidad que hoy tenemos. Dania, había en toda esta historia de si la Procuraduría o alguna otra Secretaría de Estado había de alguna manera estado espiando a periodistas, se habló que este software no había tanto control sobre el software, ¿no? Sino que parecía que lo podían estar usando otras personas. ¿Eso es cierto o es? No, se Es trata de absolutamente tecnología ultramillonaria. El costo que tiene implica que no cualquiera lo puede adquirir. Inclusive el costo por infección es de $77,000. $77,000. Entonces Por tampoco, dispositivo. por Por infección, por dispositivo, intento de equipo, de dispositivo infectado. Entonces no se trata, porque también varios salieron a decir que eso lo podías conseguir en el mercado negro y que todos habían recibido mensajes. No se trata de un software que cualquiera puede adquirir y que se puede usar así como así. Se trata de inclusive por lo mismo, por sus capacidades de elusividad, por la sofisticación que implica y la invasividad que implica, es tecnología súper cara. Entonces, no, por lo mismo, nosotros hemos documentado que únicamente dependencias federales han adquirido. Es sorprendente que usen este software. esos recursos para hackear a un periodista y todo. Es increíble, ¿no? E inclusive, en vez de usar este tipo de herramientas, que también es cuestionable que el simple uso de las mismas sea legal, pero en vez de usarlo para lo que debería hacer, que es combatir el crimen, la delincuencia organizada y demás, que es una de las excusas que da la compañía que lo vende, que inclusive la compañía se comercializa por solo vender a gobiernos, por tratarse de software usado para combatir terrorismo y demás. En vez de usarlo para cuestiones así, se está usando para atacar a gente que está haciendo crítica a ciertas actividades que afectan a intereses del Estado. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Es muy corto lo que tenemos, pero espero que nuestra audiencia se dé una idea de este problema, de la magnitud, de los efectos que puede tener
Espero que volvamos a platicar sobre el tema y sin duda yo creo que es muy importante que todos nos informemos de todas estas cosas, por interés propio, por la importancia que tiene para una sociedad democrática, por la importancia que tiene incluso para nuestros propios intereses personales. Nos vemos la próxima semana. Los invito una vez más a que visiten esta feria del libro y espero volverlos a ver muy pronto para seguir conversando sobre el tema. Muchísimas gracias.